¿Qué es eso? ¿Cuál está hablando? Claro. Sofía, por favor. Apaguen su micrófono. Micrófono, por favor. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Licen. Buenos días. Licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma, revisar las actividades, ¿ok? No se olvidará también, por favor, en este caso, ¿no? De presentar los documentos, de tratar de tener todos los documentos al día, ¿no? Siempre es importante revisar también las tareas en la plataforma, revisar todas las actividades y que obviamente pues nos permita mantenernos al día, ¿sí? Bien, de igual manera tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes. Vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca del proyecto bolivariano, ¿no? El proyecto bolivariano, en este caso, que fue el sueño del mismísimo Simón Bolívar, ¿no? Ya que él directamente confiaba de que una vez independizándose del yugo español, prácticamente los territorios que pertenecieron a este gran imperio serían pues los que directamente se unieran y crearan lo que se conoce como la Gran Colombia como tal, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros podemos establecer que el sueño de Simón Bolívar, en el mejor de los casos, logró darse, ¿no? Sin embargo, dieron una serie de recambios que prácticamente no permitieron realizarse o agruparse de la mejor manera, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor en la presentación el señor o la señorita. Me ayuda por favor la señorita Liliana Chávez. ¿Estamos ahí? Buenos días, licenciado. La idea unida. La unidad Hispanoamérica fue una aspiración desde que comenzó la crisis del Imperio Español en América. Prácticamente todas las precursores de la independencia la mencionaron en sus charlas y planearon en sus escritas. Eugenio Espejo, el precursor quiteño, formuló un plan
insurreccional para el continente y en varias de las obras planteó la integración económica. Sus discípulos Morales y Quigora, conspiración con patriotas de otras ciudades para un rebelamiento simultáneo en las capitales hispanoamericanas. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias. Y si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no?, que la idea de Simón Bolívar era crear directamente lo que es un territorio continental, ¿no? Aquí directamente podemos hablar de algunos representantes que plasmaron algunas ideas que tuvo pues el mismísimo Simón Bolívar, ¿no? Uno de ellos fue el escritor Eugenio Espejo. También podemos hablar de sus discípulos Morales, Quiroga, que prácticamente fueron los que orquestaron tanto la participación directamente del levantamiento indígena, del levantamiento directamente de independencia, como también en este caso los enfrentamientos que empezaron a tener, ¿no? Y fruto de ello prácticamente estaban directamente mencionando las ideas que el mismísimo Simón Bolívar tenía, ¿no? De liberar a los pueblos y de ahí directamente conformar la Gran Colombia, ¿sí? Muy bien, siguiente presentación, me ayuda por favor el señor o la señorita Erika Borja, por favor. No, no le escuchamos, señorita, parece que se nos fue la señal, estamos ahí. Muy bien, me ayuda por favor, mientras tanto, la señorita Gisela. Buenos días, profe. La idea de la unidad. El peruano Vizcardo y Guzmán en 1748 y 1798 analizó la situación desfavorable de América del Sur en el mercado mundial, la que decía que solo combinaría por la independencia y unión. El venezolano Francisco de Miranda, 1750 y 1816, concibió la idea de una sola organización insurgente secreta para toda Hispanoamérica, la logia, la autora que fundó en Londres y logró tener sucursales en varias capitales. Además, se planteó la futura constitución de un solo Estado multinacional que él llamaba el incanato en los gritos de Dolores, en México y las juntas de Santiago y de Caracas. Se proclamó la necesidad de la Confederación Hispanoamericana. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Si bien es cierto, aquí directamente, ¿no? También podemos hablar de representantes peruanos como el señor Vizcarro y Guzmán, en donde prácticamente ayudaban a las ideas de independencia y sobre todo también podemos hablar en este caso acerca de la participación también de Francisco de Miranda, ¿no? Obviamente, pues, en base a las ideas de Simón Bolívar con la finalidad de obtener una idea de unidad, en este caso, en estos territorios, ¿no? Además, directamente podemos establecer algunos levantamientos populares fuertes, tanto en México como en Chile, también en Caracas, ¿no? Con la situación directamente de la independencia. Me ayuda, por favor, la siguiente diapositiva, la propuesta de Bolívar. Me ayuda, por favor, el señor Eric Paul. ¿Estamos ahí? Sí, Lucian, buenos días. Por favor. Bien. La propuesta de Bolívar. El libertador Simón Bolívar y Palacios, 1783 y 1830, compartía estas aspiraciones. Y desde que fue a Londres en 1810 como embajador de la Junta de Caracas, hablaba de una confederación de América. Como lo recogió la prensa británica en 1814 ante los soldados del ejército patriota que llegaba a Pamplona. Después de su retirada del territorio venezolano,
proclama para nosotros la patria en América. Eso lo repite en documentos 1815, especialmente en su famosa Carta de Jamaica, en la que sintetiza un enorme proyecto continental de buscar la unidad en los estados que surgirían en la lucha emancipadora. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Entonces, miren, prácticamente la propuesta de Simón Bolívar abarcó entre los años 1783 y 1830, ¿no? En donde prácticamente él mencionaba lo que son en las reuniones que prácticamente tuvo en Londres en 1810 como embajador, eventualmente planteaba las ideas de libertad, ¿no? En base directamente de expulsar a los españoles, informar lo que es un gran bloque continental y directamente mencionando frases icónicas como para nosotros la patria es América, ¿no? Estableciendo directamente de que el territorio tendría que ser directamente hacia ellos y obviamente que todos los países que participaron en base a la lucha y la liberación directamente del yugo español prácticamente sean los cuales se unifiquen, obtengan su independencia, ¿no? Muy bien, siguiente presentación. Me ayuda por favor la señorita Dora Silva, por favor. Buenos días, Licen. Quería hablar con ustedes solamente. La propuesta de Bolívar. Bolívar la escribe en septiembre del 1915, cuando se hallaba en la ciudad de Houston, en la isla de Jamaica, tras fracasos militares en frente de un futuro muy complicado. Sin embargo, no se deja ganar por él desaliendo y ella profundiza en el ser de América para proponerle un camino y un destino. Tarde o temprano la libertad triunfará, advierte y explica su sueño de una América unida, la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Unión fundada en la identidad de lengua, costumbres y religión, que ligue sus partes entre sí y con el todo. Solo la unión permitirá a los pueblos superar sus debilidades, concluye. Ya, Liz. Excelente, señorita, muchísimas gracias, Díaz. Muy bien, entonces, miren, prácticamente Bolívar a los territorios que prácticamente iba mencionaba, ¿no? Las ideas de la libertad, las ideas directamente, en este caso, de tener un territorio propio y a su vez directamente de confundir y crear, en este caso, el territorio de la Gran Colombia, ¿no? Muy bien, siguiente presentación, me ayuda por favor la señorita Liliana Tandazo. Buenos días. La unidad Gran Colombia. La idea de la Gran Colombia fue original de Francisco de Miranda para Bolívar, fue quien la ejecutó. El Congreso de Cúcuta, instalado el 1821, fundó la República de Colombia con los departamentos de Venezuela, Cundinamarca, la actual Colombia y Quito, el actual Ecuador. Nuestro país no estuvo representado en el Congreso, pues había vuelto a caer bajo el dominio español, luego de los intentos revolucionarios entre 1809 y 1812. Además de dictar la ley fundamental Constitución de Colombia, el Congreso de Cúcuta eligió a Bolívar presidente de la República y a Santander vicepresidente. Bolívar habría de luchar por conservar la unidad de la Gran Colombia hasta el momento mismo de su muerte. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias. Si bien es cierto, podemos establecer que la visión principal era independizarse directamente del yugo español y crear lo que se conoce el territorio de la Gran Colombia, ¿no? Estableciendo directamente como la base central y el presidente, que sería Simón Bolívar, mientras que directamente
podríamos hablar de que el general Santander sería el vicepresidente, ¿no? Sin embargo, directamente no se aplicaron estos parámetros y Santander se convirtió en el primer representante, ¿no? Ahora nos vamos al Congreso de Panamá. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Johnny Leodán? ¿Estamos ahí? Hola, Mr. Sí. Por Dice favor. el Congreso de Panamá. El Congreso anfitriónico de Panamá reunió a las repúblicas hispanoamericanas con la asistencia de observadores de otras naciones. Fue convocado por Simón Bolívar desde Lima el 7 de diciembre de 1824. Se celebró en la ciudad de Panamá del 22 de junio al 15 de julio de 1826. Bolívar ya había planteado la idea del Congreso una década antes en la Carta de Jamaica. Anfitriona era la confederación de las antiguas ciudades griegas para asuntos de interés general. Eso era lo que Bolívar tenía en mente al llamarlo anfitriónico, una confederación de los pueblos de la misma cultura para enfrentar juntos los problemas. Listo, Listen. Excelente, muy bien. Entonces, miren, prácticamente al crear directamente lo que son congresos emblemáticos, congresos directamente que permitieran obtener el apoyo directamente de la población en general con la finalidad directamente de crear la Gran Colombia, ¿no? La Gran Colombia, que vendría a ser un factor fundamental dentro del territorio de América del Sur, especialmente con la finalidad de hacerle frente a los Estados Unidos, que también para aquellos años se estaban directamente agrupando como tal, ¿no? Entonces, miren, prácticamente el sueño de Simón Bolívar era directamente crear lo que es un gran bloque continental, ¿sí? Que prácticamente podría hacerle frente a los Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo, el mantener directamente de que este territorio sería, en este caso, de su propia autonomía y de su propia directamente gobierno, ¿no? Ahora, vamos a hacer una pequeña actividad, por favor, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la actividad? En este momento, en un cuadernito, en una hojita, ¿sí? Vamos a dibujar, ¿sí? Como nos salga, por favor, ¿sí? No hay ningún problema. La imagen de Simón Bolívar, ¿no? La imagen justamente que tenemos aquí. Y las personas que estamos trabajando, por favor, lo van a enviar hasta hoy 12 de la noche. Sí, por favor. Entonces, trabajamos en este momento, ¿ok? Vamos a dibujar la imagen de Simón Bolívar. Ok, la imagen que tenemos ahí, por favor, la del pulsador. Muy bien, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Profe, ¿que le enviamos ahorita? Sí, por favor. Ahorita vamos a dibujar y me envían ahorita, por favor, por la plataforma Canvas. Profe, es el Simón Bolívar que está en el centro, ¿verdad? Sí, justamente la imagen de Simón Bolívar que está en el centro. Ok. Por favor, trabajamos.